Vamos a hablar de El agente secreto, que es una película que está nominada a los Oscars. Puede parecer un tanto peculiar en cuanto a ritmo, sobre todo porque es una película muy lenta, muy densa, pero precisamente cuando entra la acción es lo mejor de esta película de Kleber Mendoza, que es el director brasileño, que gana el premio del Festival de Cannes. Y creo que el principal problema cuando a ti no te gusta una película es porque tú previamente te has hecho una película en la cabeza, ¿no? Y una película con ese título, un título de El agente secreto, parece que puede ver una película de espía o un thriller, por ejemplo, como puede ser la del Topo, por ejemplo, o El Cairo Confidencial, ¿no? Que son películas así un poquito más de espionaje. Pero es una película totalmente distinta porque no trata sobre el espionaje, trata más bien sobre refugiados de este sistema, de esta presidencia. El propio protagonista está siendo perseguido, es decir, sabemos muy poco de este personaje. La película empieza totalmente sin datos, ¿no? Y tiene muchas escenas surrealistas. La película es un cine ciertamente onírico, muy parecido, por ejemplo, al que puede ser La Gran Belleza, pero como te va mezclando personajes muy variopintos, también muy típico del cine surrealista. Y las propias escenas son también un poco inconexas, sobre todo desde el principio, ¿no? Uno quizás si no conecta con la película se puede ir desconectando de la película. Precisamente una persona sobre el minuto 30 o así pues se lo escuchaba roncar en la sala. No se puede saber si es porque estaba muy cansado, pero que creo que la película es demasiado lenta y no precisamente es porque estén pasando cosas en la pantalla, porque vemos en pantalla partes que tampoco son relevantes, digamos, para lo que es la trama, para lo que hace avanzar. Habla mucho más de lo que ocurre entre las escenas que te podría poner cualquier película, ¿no? Muchas de esas escenas pues salen en esta película. Eso hace que el ritmo decaiga mucho y te puede sacar mucho como espectador de manera muy fácil, porque estamos ante una obra que puede parecer un poco al estilo de Sorrentino o al estilo, por ejemplo, de Iñárritu, ¿no? Sobre todo la película de Bardo, que es una película un poco inconexa, y hasta la hora y pico de la película, pues tú no sabes realmente por qué este hombre está siendo perseguido o por qué está a la fuga. Tampoco te da muchos detalles. Creo que te lo nombro un par de veces, pero no hace mucho hincapié o el director no ha querido centrar también en por qué le persigue, que creo que al director no le interesa tanto el motivo en sí, que creo que el protagonista pues que ha patentado algo, una batería de litio o algo de eso. En definitiva que es como una especie de guerra de patentes, pero creo que intenta hacer un símil, ¿no? del conflicto que verdaderamente pasó en Brasil y que por desgracia se ha repetido. Y es este ser, esta entidad que siempre está pues digamos por encima del individuo oprimido, que siempre se tiene que ver obligado a huir o a esconderse o a trincherarse, y que la única opción que le puede dejar para seguir vivo es formar parte de ese sistema, ¿no? Un sistema que el mismo rostro pues se ve a lo largo de toda la película, ¿no? Porque digamos que el rostro del villano, por así decirlo, pues está en los cuadros del mismo modo que puede estar en los cuadros del rey de tu colegio. Pero es verdad que es cierto que aunque la película pues trate temas quizás sociales, ¿no? De conflicto, de derechos, sobre todo de supervivencia, pues no quiere decir que sea buena. Creo que es una película que cuando quiere ser muy buena es muy buena, pero creo que eso solamente ocurre casi al final de la película, ¿no? En el último acto, ¿no? Donde se resuelve la trama verdaderamente. Creo que ahí sube mucho la película. El resto pues tiene pico y creo que es un tanto irregular porque el propio personaje pues tampoco ayuda, ¿no? No es un personaje que te esté dando mucha información ni sobre sí mismo ni sobre qué es lo que está pasando. Es un pues a fuego muy lento, tanto que el espectador pues siente mucho si el director quiere contarle algo, ¿no? Aparte de más allá de este mensaje político o social, ¿no? Si la película va a tratar de algo, eso creo que quizá puede desconectar a los espectadores porque no se sabe muy bien de qué va la película. Y si es verdad que esta falta de información pues muchas veces juega a favor de estas películas porque son premiadas en muchos festivales. De hecho tiene la Palma de Oro al mejor director y al mejor actor, que creo que hace un gran papel, sobre todo al final. Un claro ejemplo es que los mejores momentos de esta película pues siempre ocurren cuando suena la música, quitando una parte en la que no suena la música, que es cuando se te explica verdaderamente la historia, ¿no? El pasado del protagonista. El resto de las mejores escenas pues coinciden siempre con la música y eso creo que es lo que le da precisamente dinamismo, ¿no? Porque es una película que tiene mucha música diegética proveniente de radio, pero también te utiliza música muy típica de la zona, ¿no? De Brasil, porque precisamente es muchas veces la música la que le da, lo que hace que el espectador se enganche a lo que está viendo. Por ejemplo, en la escena final, que es la que se resuelve la trama, pues es una música constante, ¿no? De percusión. Es muy típico de lo que uno esperaba ver en una película con ese título, ¿no? Como El agente secreto, que es película de espía, de asesinato, de persecuciones, pero no era el caso. Y creo que la película pues brilla mucho por estos momentos de música, ¿no? Que acompañan siempre a las mejores escenas. Y sí es verdad que aunque tenga una excesiva duración, que creo que está cerca de las 3 horas, pues uno sabe que en esta película la historia se podía haber contado en mucho menos tiempo, ¿no? La historia tampoco es tan compleja, ¿no? Por muchas cosas, por muchas escenas surrealistas, por ejemplo la de la pierna, pues esas son escenas que creo que no es que estén de relleno, pero
Creo que te las mete el director en la película por decir que sabe hacer un cierto tipo de cine onírico que gusta mucho en los festivales, hacer ciertas filigranas, pero que creo que no tienen mucho que ver con la parte de la película en sí. Creo que es una historia muy sencilla, que aunque trate un tema complejo, eso no quiere decir que tenga que ser bueno. Así que en definitiva, pues esta era la última película que nos faltaba de las 10 nominadas de los Oscars, que este año son quizá demasiadas. Creo que de estas 10 nominadas, pues solamente 5 serían las elegidas antiguamente, que elegían a 5. Así que veremos si logra quitarle el Oscar a Valor Sentimental o a la española Sirat. Y nada, pues ahí estaremos para comprobarlo.